Hola familia Tete, muy buenas noches. Me llamo Daniel y lo que estoy por contar no es una historia, es un aviso. En el 2018, mi primo Lalo y yo hicimos un viaje para grabar un documental amateur. Lalo era un cineasta frustrado y yo, fanático de todo lo paranormal. Queríamos grabar algo que fuera real. Nada de efectos, nada de actores. Solo dos idiotas con cámaras y la esperanza de capturar lo imposible. Nuestro destino fue una zona al norte de Utah. No exactamente el rancho Skinwalker, sino una reserva aledaña, fuera de los límites turísticos, donde nos dijeron que los fenómenos no solo ocurren, se multiplican. Una mujer navajo que conocimos en un bar nos dijo algo que debíamos de tomar en serio. Si van a buscar lo que vive ahí, no esperen volver siendo los mismos. Yo pensé que era una forma bastante cool de vendernos el miedo. Lalo, por otro lado, se lo tomó como reto. Día 1. Llegamos en una camioneta vieja que rentamos en Arizona. Alrededor, solo desierto, formaciones rocosas que parecían esculturas demoníacas y un silencio demasiado perfecto. La noche cayó rápido. Al instalar las tiendas, algo nos incomodó. No había insectos, no había grillos, es más, no había ni siquiera viento. El silencio era antinatural, como si todo el entorno estuviera detenido, espiándonos. Lalo encendió las cámaras, yo tomé una linterna y me alejé un poco para grabar tomas nocturnas. Fue ahí cuando lo vi. Algo a lo lejos, cerca de una roca. Un coyote, pensé al principio, pero al apuntarle con la linterna, sus ojos no brillaron como los de un animal. Se quedaron negros, completamente vacíos. Y luego se paró. Se levantó sobre dos patas. No corrí, no grité. Me quedé congelado, como si esa cosa me absorbiera la voluntad. Cuando regresé a la tienda, no dije nada. Solo le dije a Lalo que algo estaba mal. Día 2. Lalo quería grabar un segmento de noche con nosotros, leyendo historia de skinwalkers frente al fuego. Así que prendimos la fogata, colocamos cámaras y comenzamos. Pero mientras él leía, yo escucho una voz detrás de mí. Daniel. Era mi nombre. En la voz exactamente de mi madre. Pero mi madre había muerto hace años. Me levanté como resorte. Lalo me siguió con la cámara. Caminamos unos metros y encontramos huellas en la arena. Pero esos no eran de pies humanos, ni de animales. Eran como zarpas deformes, pero con dedos alargados. La cámara de Lalo se apagó sola. Se negó a encender por 2 horas. El fuego se extinguió de golpe. El aire se volvió denso, como si estuviéramos respirando humo invisible. Día 3. Nos íbamos al amanecer. O bueno, esa era la idea. Pero algo se metió a la tienda durante la madrugada. Yo lo escuché. Arrastraba los pies. Respiraba fuerte. Y cuando abrí los ojos, no estaba solo. La cosa esa tenía el cuerpo semihumano. Piel agrietada, sin ojos.
con el cráneo de un ciervo como máscara. Y bueno, tenía unas garras bastante largas. Intenté moverme, gritar. Nada. Solo podía ver cómo se inclinaba hacia mí. Sentí su aliento. Olía a sangre seca, tierra podrida. Y entonces habló. ¿Quieres saber qué soy? Su voz no tenía boca. Salía directo en mi cabeza. No era un idioma normal. Era como un eco antiguo, como si cada palabra doliera en mi cráneo. Y de pronto se desvaneció, como humo. Al despertar por completo, había un símbolo grabado con sangre en el suelo. Un círculo con huesos pequeños y una espiral adentro. Día 4. Lalo no dijo una palabra más. No quiso ni recoger su equipo, solo quería irse. Cuando tomamos la carretera de regreso, el GPS dejó de funcionar. Pero eso fue lo de menos. Lo peor fue ver ese mismo coyote parado a la mitad del camino, sobre dos patas otra vez. Nos siguió por kilómetros. A veces se alejaba, a veces aparecía en la orilla de la carretera, observando, como burlándose. Llegamos al primer motel que encontramos. Dormimos 14 horas seguidas. Desde ese viaje, no he vuelto a soñar bien. A veces despierto con marcas extrañas en el cuerpo, como arañazos o símbolos. Y a veces escucho esa voz. Y bueno, después de salir de ese desierto, Lalo ya no era el mismo. A ver, yo tampoco, pero lo mío era insomnio, migrañas, terrores nocturnos. Lo de Lalo era otra cosa. Silencios prolongados, pérdida de tiempo, sangraba por la nariz, murmuraba en idiomas que yo no conocía. Yo pensé que estaba traumatizado, que necesitaba terapia. Pero lo que revisamos en las grabaciones nos dejó en claro que eso no era un trauma. Era algo que lo había seguido o algo que lo había poseído. En las cintas de la segunda noche, cuando él supuestamente dormía, aparecían fragmentos que ninguno de los dos grabó. Clips oscuros, movimientos bruscos, imágenes en infrarrojo donde se veía una figura de pie frente a la tienda, observándonos por horas. Y un detalle escalofriante. En uno de los videos, grabado desde un ángulo imposible, se veía a Lalo durmiendo y algo a su lado, como si alguien lo grabara desde el interior de la tienda, pero no éramos ni él ni yo. Revisamos el metraje cuadro por cuadro y hubo uno que nos dejó fríos. Una cara blanca, con cuernos, sonriendo a centímetros de la cámara. Lalo tenía la costumbre de respaldar todo en discos duros externos. Uno de ellos estaba bloqueado por contraseña. Algo raro en él. Logré entrar usando su fecha de nacimiento. Y dentro encontré un solo archivo. El nombre decía: no lo abras. ¿Y qué hice yo? Pues lo abrí, obvio. Este video no era como los otros. Era hiperrealista, pero con una textura extraña. Gritaba. Esto no fue grabado con nuestra cámara. La escena era un círculo de piedras, con velas negras encendidas y huesos humanos formando runas. Lalo aparecía ahí,
desnudo, con los ojos en blanco y una voz grave que decía: ofrecemos carne, sangre y memoria. Y en ese momento, el video me habló. A ver, no es broma. Una voz salió del parlante de mi laptop, idéntica a la mía, diciendo: tú también lo viste, ¿verdad? La pantalla se volvió negra y mi laptop se apagó. Nunca más volvió a encender. Lalo desapareció 2 días después, sin dejar nota, sin decir palabra. Pero una semana más tarde me llegó una USB por correo, sin remitente. Adentro, un solo video. Era una grabación mía, dormido, grabado desde afuera de mi ventana. Y luego, otra grabación donde yo hablaba en navajo, parado en medio de una carretera, con los ojos negros y sin recordar nada. Fui a buscar a un chamán local y me dijo que alguien había invocado una entidad y que ahora este estaba atado a mí. No hay forma de escapar. No se trata de un lugar. Se trata de una decisión. Abriste la puerta. Lo último que vi de Lalo fue un fragmento más que apareció semanas después en otro de sus discos. En el video, él estaba llorando y decía: no busquen respuestas en el rancho. No intenten grabarlo. No intenten entenderlo. Porque no están allá afuera. Están entre nosotros ahora. Y al fondo se escuchaba de nuevo la voz sin boca. ¿Quieres saber quién soy? Ya lo sabes. Familia TDT, yo ya les conté esta historia, pero cada vez que la cuento, algo se repite. Luces que se apagan solas, voces en la noche, sueños con huesos y sangre. Quizá tú también lo sientas esta noche. Quizá no es un solo cuento más. Y quizá ya te está mirando. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TT. Acabo de escuchar uno de sus videos. Y bueno, me hizo recordar lo que viví con mi esposo. El año pasado estábamos viviendo en un pueblo de Texas que queda como 45 minutos de San Antonio. En ese pueblo hay muchas rancherías y vegetación. Mi amigo que vive en Austin me comentó que allí alrededor se escuchan muchas historias de brujas y muchas leyendas como las de los skinwalkers. Y bueno, les cuento. Una noche estábamos mi esposo y yo tratando de dormir. Mi niña tenía 3 años. Estaba bastante inquieta y necia. Cuando al fin logramos que se durmiera, decidimos tratar de dormir. Justo cuando estaba por dormir, escuché un grito terrible, entre llanto, maullido o gruñido. Algo que se escuchaba entre humano y animal. Fue tan fuerte que mi esposo volteó y me dijo: oye, ¿escuchaste eso? Dime que no fue mi imaginación. Yo, tratando de calmarlo, le dije que quizá fue un perro o un coyote, no lo sé. Pasaron algunos días, hasta que otra noche, casi dando las 2 de la madrugada, nos volvió a despertar el mismo grito tan fuerte. Despertamos al mismo tiempo. Asustados, decidimos calmarnos. Nuevamente pensar que sí era algún coyote, pero no estábamos muy convencidos. Al día siguiente, mi esposo se la pasó escuchando y buscando en internet sonidos o gruñidos de animales para ver si encontrábamos algo parecido.
hasta que dimos con videos de gente que asegura haber escuchado o grabado gritos de skinwalkers. Y la verdad, al escucharlos, se me puso la piel chinita, ya que 2 de esos videos se escucharon idénticos a los que escuchamos aquellas noches. Y lo más curioso es que fueron grabados cerca de aquí. Gracias por leerme, familia TT. Fue corta, pero espero les haya gustado. Hola, Raúl. Buenas noches. Yo no cuento estas cosas porque luego me tildan de loco. Pero la neta, yo no puedo ni dormir. Y si alguien me va a creer, sé que es aquí contigo, con la familia TDT. Yo soy de Nuevo México, pegado a la frontera. Tenemos familia en territorio navajo y desde niños íbamos seguido con mi abuelo. En verdad, la neta, ahí sí se sienten cosas. Mi abuela decía: cuando huelas algo podrido sin razón, no voltees, no le hables y sobre todo, no lo sigas. Esto me pasó hace 3 años. Mi hermano menor y yo fuimos a ayudar a un primo a limpiar un terreno cerca de un viejo rancho. Dicen que por ahí antes vivió un curandero que terminó mal, loco, maldito, no se sabe. La cosa es que se hizo tarde, tipo 8 de la noche, y bueno, ya sin señal. Le dije a mi hermano que ya nos fuéramos, y él dijo que quería orinar antes. Se metió entre los arbustos y ya no salió. Lo llamé, lo busqué, y cuando por fin regresó, no era él. O sea, mismo cuerpo, misma ropa, pero traía los ojos como de animal y una sonrisa. No sé cómo explicártelo, pero era como si alguien se le hubiera pegado encima. Le pregunté que qué onda. Me contestó con una voz muy bajita, como si imitara a alguien. Vamos, ya quiero irme a casa, hermano. Pero mi hermano nunca me dice hermano. Siempre me dice güey, carnal, o es más, hasta me mienta la madre. Ahí supe que algo andaba mal. Ya en el carro, mi hermano solo se me quedaba viendo. En la carretera pasamos por una fogata en medio del campo, pero no había nadie, ni humo, ni calor, solo llamas que no se movían. Él solo dijo: allí es donde nací, pero ya no pertenezco allí. Se me heló la sangre. Yo frené y le dije: ya, güey, ya basta, deja de jugar. Y ahí se rió con mi voz. Exacta. Como si se grabara y la repitiera. Eso fue lo peor. Cuando por fin llegamos a casa, mi mamá salió corriendo. Se me fue encima llorando. ¿Dónde estaba tu hermano? Me acaba de llamar, llorando que estaba perdido. Me mostró su celular. Llamada de hace 5 minutos. Era su número, su voz. Volvimos al terreno y lo encontramos. Mi hermano estaba lleno de rasguños, llorando, metido en una zanja. Decía que algo lo estaba imitando, que lo escuchaba caminar con sus mismos pasos, que lo veía a través de los ojos de algo más. Mi hermano está vivo, pero no volvió a ser el mismo. No recuerda nada, pero a veces se ríe sin motivo, viendo hacia la puerta. Y lo peor, cada vez que pasamos por un espejo, se queda mirándolo y susurra algo en un idioma que nadie entiende. Te juro, eso no era mi hermano.
Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.